Señor dice, aquí estoy. Dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted cree en el Señor, usted le ha recibido, usted pasa a ser hijo de Dios. Amén. Pero muchas veces venimos a la iglesia cargados y oramos porque estamos ya en la iglesia y bueno, vamos a ver qué le decimos al Señor. Pero dice el Señor, si me buscaréis de todo vuestro corazón, amén, yo los oiré y me encontrarán, me hallarán. Nosotros en nuestra condición humana o nuestra naturaleza humana pecaminosa en la cual fuimos creados, muchas veces limitamos que el Señor se manifieste en nuestras vidas porque no quitamos eso que hay en nuestro corazón, que nos está estorbando, que no está permitiendo que tengamos una verdadera conexión con el Señor. Pero si yo lo busco de todo corazón, yo aparto todo, aunque venga con problemas, aunque no haya cenado y venga con hambre, tenga sueño, esté cansado, pero yo vengo con ese deseo de alabarle, de glorificarle, de buscarle. Dice su palabra que Él no despreciará o no desechará un corazón contrito y humillado que viene delante de Él. Amén. Yo tengo que venir delante del Señor sin nada que me estorbe mi comunión, porque vengo y oro y no he apartado nada de mi corazón y oro, pero me acuerdo que en la casa no hay nada de cenar y empiezo a pensar en qué compro, qué llevo y no tengo dinero. Y hay promesas en el Señor para cuando nosotros le buscamos de todo vuestro corazón. Amén. Buscar su rostro, buscar su presencia, pero quito todo impedimento de mi corazón. Cuando nosotros logramos canalizar esto y logramos entender que para Dios no hay imposible, nosotros veremos respuesta de parte de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado la mano poderosa del Señor obrando a favor de ustedes o de su familia, o a muchas veces hasta de algún conocido. Amén. Y el miércoles compartíamos en la clase de discipulado las maravillas del Señor actuando en nuestras vidas. Quiero llevarles a un pasaje que está en Lucas capítulo 8 versículo 40. Amén. Yo creo que muchos conocen este pasaje. Yo la vez pasada, escuchando la emisora mientras manejaba, personas que llaman a las emisoras y dan versículos, recitan un versículo. Una persona recitó este versículo y yo me quedé meditando, me quedé pensando en él. Y luego el Señor me daba otros versículos que iban de la mano de esto. Amén. Y entre ellos el que acabamos de leer. El libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40, nos relata la historia de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Amén. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido de mi poder. Entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo:
el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero que veamos algo muy importante aquí. Cuando yo aquel día escuchaba este pasaje, el Señor me decía: ¿de qué manera venimos delante del Señor? Y meditaba en ese pasaje y en otros que el Señor me trajo aquel día. Y aquí Jesús acababa de llegar y la multitud lo esperaba, porque donde Jesús iba siempre había cantidad de personas, pero no todos estaban porque verdaderamente querían seguir a Jesús. Muchos estaban porque detrás de Jesús o donde Jesús iba siempre había algo que comer. Muchos estaban porque querían ver si era verdad que el ministerio que tenía Jesús era poderoso y que los milagros que había hecho eran verdad. Pero dice que una mujer que tenía un flujo de sangre hace 12 años había ido a muchos médicos y había gastado cuanto tenía y ninguna le había podido sanar. Pero ella escuchó que Jesús estaba por allí. ¿Cuántos han escuchado que Jesús siempre está allí? Sabemos dónde está, pero muchas veces no queremos ir a Él. Pero esta mujer tenía un impedimento para poderse acercar a Jesús. En la tradición judía, cuando la mujer estaba en su ciclo menstrual, no podía acercarse ni aún a la multitud ni a los hombres, porque la consideraban inmunda. Y en la actualidad se da. Como les he compartido antes, yo trabajé con una familia judía y su cama está dividida por la mitad, porque yo trabajaba en su casa, en su apartamento. Tuve el acceso a todas partes. Cuando la mujer entra en su ciclo menstrual, la cama es dividida. Hay 2 colchones. Una mitad va para allá y la otra para acá. En esa mitad duerme el esposo, en la otra mitad duerme ella mientras está en sus días. Después que ella pasa sus días, tiene que ir donde una rubisa a hacerse baños de purificación y limpieza. No se puede acercar a su esposo si antes no ha hecho esto. Las que son religiosas, porque hay muchos judíos por convención que no cumplen todos los mandatos de su Torá, de su ley. Pero los que son religiosos tienen que cumplir todos estos mandamientos. No pueden acercarse a su esposo hasta que no sean purificadas por una rubisa. Una rubisa viene siendo el papel de un rabino, solamente que en versión dama, ¿no? Esta mujer que relata la Biblia no se podía acercar a la multitud porque el impedimento del flujo de sangre la hacía ver como inmunda. Y muchas veces nosotros mismos también ponemos limitaciones para poder acercarnos al Padre por medio de Jesús. Pero saben, esta mujer tuvo lo que yo digo una fe atrevida, porque a pesar de que ella tenía un impedimento, ella sabía quién era el único que podía sanarla. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando hoy en día. Si no tienes empleo, si quizás no tienes comida en tu casa, si tienes una enfermedad, y quizás hayas hecho a muchos doctores especialistas en diferentes ramas y no has encontrado una solución. Pero hoy Jesús está allí esperando que solamente tú te decidas y vengas a donde Él está. Esta mujer tenía que tocar el manto. Tú hoy no tienes que ir a tocar el manto de Jesús. Solamente tienes que venir con un corazón contrito y humillado y buscarle de todo corazón, y tú verás que tendrás respuesta de parte de Dios. Pero muchas veces buscamos la respuesta donde no está. Muchas veces venimos y queremos estar por aquí y por allá,
Y el Señor está esperando con los brazos abiertos que tú vengas donde Él y le digas: aquí está tu hijo, Padre, aquí estoy, necesito que me sanes, necesito que soluciones cualquier situación que haya en mi vida. Pero es lo último que hacemos. Y esta mujer también fue lo último que hizo. Pero sabe, Dios no cierra las puertas. Él siempre está esperando que tú vengas a buscar lo que más nadie te puede dar. La salvación solo te la puede dar Jesús. No hay más nadie. No hay más nadie que te pueda dar salvación en este mundo, solamente Él. Él no te va a echar fuera. Si tú vienes con cualquier situación, de que no, pero hoy no, porque yo siento que tal vez Dios no me va a escuchar. He pecado, he fallado, he cometido tantas cosas, he hecho tantas cosas, y quizás Él ni va a escuchar mi oración. Y ponemos limitaciones. Es más, hay veces que venimos a la iglesia y nos fijamos cómo están los hermanos vestidos, y lo menos que hacemos es presentarnos delante del trono de la gracia. Amén. ¿Cómo vienes tú delante del Señor hoy? ¿Cómo vienes tú delante del Señor cada día? ¿Vienes solo por cumplir? ¿Vienes porque te invitaron? ¿O vienes porque te gusta estar dentro de un grupo de las personas que hablan bonito y que se llevan bien uno con otro y que comparten y que te sirven el café y te le echan leche y te preguntan cuántas cucharadas de azúcar quieres? Es por eso que venimos a la iglesia, porque verdaderamente venimos a buscar de la presencia del Señor. Esta mujer no midió las consecuencias, porque quizás podía ser hasta apedreada, cualquier cosa. En este tiempo a los pecadores los agarraban y los apedreaban, los echaban fuera. No podían estar cerca de los discípulos y mucho menos de Jesús. Pero Él no hace acepción de personas. A Él no le interesa la manera como tú vengas, qué es lo que traes. Él solo le interesa que tú vengas a buscarle con un corazón contrito y humillado, a buscarle de todo corazón, y veréis respuesta. La hija de Jairo tenía 12 años y estaba a punto de morirse. Y esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo y estaba a punto de ser sanada, porque ella sabía quién era el que podía hacer la obra en ella, y se dirigió donde el maestro. Solo con tocar su manto, dice, al instante ella fue sana de su enfermedad. Póngase a pensar cuántos medicamentos tuvo que tomar esta mujer durante aquellos 12 años que ella buscó respuesta en la ciencia. Y solo con venir delante del Señor, sin tener que tomar nada ni hacer nada, Él la sanó. Asimismo, a ti hoy en día Él te puede sanar. Puede ser la enfermedad que los doctores dicen no tiene cura. Puede ser un cáncer, leucemia, no sé, cualquier situación. Pero solo Él te puede sanar. Lo que la ciencia no puede hacer, Él lo hace. Lo que consigo yo cuando me acerco al Señor, cuando busco su rostro. Esta mujer se acercó a Él, le tocó su manto y fue sanada. Ahora vemos otro caso. Vemos el caso del ciego. Está en el libro de Lucas también, si no me equivoco. Lucas 18, 35 al 43. Habla de un ciego amén, que recibió también sanidad de parte de Dios. El ciego de Jericó. Y dice así la palabra: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. La mujer del flujo de sangre se acerca al Señor para buscar su sanidad. Esta mujer sabía dónde y quién la podía sanar, pero tenía un impedimento, que era el flujo de sangre. Este hombre no relata la Biblia si había escuchado antes de Jesús. No dice si era ciego de nacimiento por alguna enfermedad. Pero cuando él escucha el alboroto, él dice: algo diferente hay en este lugar, algo está pasando. Y preguntó, porque su discapacidad no le permitía ver: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay aquí? Y la gente le dice: Jesús el Nazareno está pasando. Y él dice: aquí está mi sanidad. Este es el que me puede devolver la vista. Y empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo manda a buscar y le sana. Él no veía quién era el que iba pasando, pero ¿qué hizo? Se acercó también. Él no se podía acercar porque no podía ver, pero lo llevaron. Se acercó donde el Señor y recibe la vista. Yo me acerco donde el Señor con un corazón contrito y humillado, y recibo del Señor lo que le estoy pidiendo. Amén. Estamos estudiando el discipulado, y el versículo que había que memorizarse esta semana era Juan 15:7, y que dice: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho, se os dará. Para yo poder venir delante del Señor con un corazón como este hombre, como lo decía Jeremías, yo tengo que vivir en la palabra, tengo que aprender la palabra, tengo que vivir en la palabra. ¿Sabe, hermano Fernando? Cuando usted contaba su testimonio, yo venía a mi mente y decía: cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad?, y lo buscamos de todo corazón, le presentamos nuestras necesidades y Él las responderá. Pero usted no se sentó a llorar en una esquina y a pensar: ¿quién podrá ayudarme? A ver si venía el chispirito con el chipote chillón y dice: yo te voy a salvar. No, ¿verdad? Usted sabía en quién usted estaba confiando. Usted sabía a quién usted le había presentado sus problemas. Usted sabía quién era el que le podía traer una respuesta a su empleo. No es el pastor, no son los líderes, es Dios el Todopoderoso. Ese es el que trae respuesta a nuestra vida. Ese es el que sana nuestro corazón, el que quita el impedimento de nuestras vidas. Mire, nosotros vemos físicamente, pero muchas veces tenemos impedimentos en nuestros ojos que no nos permiten acercarnos al Señor. Pero tenemos que venir y decirle: Señor, quita todo lo que impide que yo me pueda acercar a ti, que yo pueda escuchar tu palabra. Abre mis oídos espirituales, que yo pueda escuchar lo que tú me estás diciendo a través de la palabra y de cuando el pastor predica y cuando los hermanos cantan. Porque allí hay palabra que me ministra a mi corazón, mi vida, que transforma, que cambia. Pero si venimos a sentarnos solamente, ¿qué vamos a recibir? Si no venimos con ese corazón que dice Jeremías, para que lo busquemos, ¿cómo vamos a recibir algo de lo que estamos pidiendo? No tendremos respuesta, tristemente. Pero no es porque Dios no nos las quiera dar, es porque no sabemos cómo acercarnos a Él. No sabemos pedirle y vivir en la palabra para poder permanecer, para poder acercarnos al trono de la gracia. Yo le busco, recibo.
Amén. Lo que yo estoy buscando, Él me lo puede dar. Pero hay cosas que yo tengo que hacer. Hay cosas que yo tengo que quitar de mi vida. Hay cosas que tengo que dejar, que están impidiendo que yo tenga una verdadera relación con el dador de la vida. Entre más me acerco, mejor es mi relación. Entre más unido estoy a Él, más respuesta veré. Porque he aprendido a depender de Él y no de las circunstancias de la vida. Muchas veces decimos: Señor, quiero tal cosa. Pero lo decimos porque hemos leído en la Biblia que hay promesas, que Él responderá a nuestras peticiones. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué dijo Jeremías? Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscáis de todo vuestro corazón. La mujer del flujo de sangre no midió, buscó. El ciego no preguntó: ¿quién me lleva? Él clamó y tuvo respuesta. Clama tú también hoy en día. Clama en tus oraciones, de madrugada, de noche, a la hora que sea, porque Dios no tiene horario. Clama, clama, clama a Él y verás la respuesta. He escuchado gente que dice: no, yo oro a las 3 de la madrugada porque esa es la hora que Dios responde. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dios no tiene horario. Él está dispuesto las 24 horas, los 365 días del año a responder tus peticiones, pero ven delante de Él como es necesario que vengamos. Había una muchacha que decía, una vez nos compartió y decía que en la madrugada es donde mejor está la presencia del Señor. ¿Ah? De día no. Dice la palabra que cuando Pedro iba a orar a la hora novena, ¿qué hora era? Se calcula que es como las 3 de la tarde, si no me equivoco. Y a esa hora no escuchaba Dios a Pedro. Dios te escucha tu oración a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Solamente es la manera como venimos delante del Señor. Amén. Dice el Salmo 24, 3, 6. Gloria a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y allí mismo él le responde: el limpio de mano, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y su justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu trono, oh Dios de Jacob. Para poder yo estar en el monte santo de Jehová, yo tengo que buscar su trono. Porque nosotros no vamos al monte santo de Jehová porque usted es guapo, porque anda bien vestido, por su cara bonita. No. El que menos usted piensa entra al monte de Jehová, habita en su santo trono, pero porque ha sabido llegar de la mejor manera a la presencia del Señor. Dice el estudio del discipulado también que solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo del tabernáculo a ofrecer sacrificio por el pueblo de Israel. Pero hoy en día usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Pero en aquel tiempo también, dice la palabra, había gente que solamente llegaba hasta afuera de las puertas y allí dejaba sus ofrendas y no podía entrar porque tenían que limitaciones. Había gente que servía en el lugar santo. Habían otros que solamente llegaban hasta el atrio de las mujeres, hasta el atrio de los varones o de los caballeros.
no podían entrar al lugar santísimo, pero hoy, por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, usted tiene entrada al trono de la gracia. Usted no necesita que venga nadie y lo lleve, que lleve sus ofrendas, que presente nada. Usted mismo habla delante del Señor, con el Señor, y se presenta delante de Él, y Él escuchará. Pero pregúntese, ¿cómo vengo? ¿Cómo llego? ¿Cómo trato yo de llegar al lugar santísimo donde está la presencia del Señor? No porque tenga más dinero, no porque tenga el mejor carro, no porque hable más bonito, porque me presenté, lo busqué y lo encontré, pero lo busqué de todo vuestro corazón, dice la palabra. Amén. Hay que buscar al Señor, pero de la manera que Él le agrada. Porque no podemos estar inventando nosotros, querer llegar de la manera que a nosotros nos gusta o que creemos que nos conviene. El ciego tuvo fe y buscó al Señor. La mujer del flujo de sangre tuvo fe y se acercó al Señor y tuvieron respuesta. Dice la palabra del Señor: es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza que voy a recibir lo que no estoy viendo. Amén. Estoy convencido de que vendrá. Pero cómo voy delante de la presencia del Señor es la incógnita, para poder recibir las promesas que hay en su palabra. Amén. Hágase un autoexamen. ¿Cómo estoy? Porque podemos enseñar, podemos cantar muy bonito, pero yo no sé cómo esto está. Amén. Yo no sé cómo está la sierva que ministra el piano, ¿verdad? Pero ella sí sabe cómo tiene que llegar delante de la presencia del Señor. Y si hay limitaciones, ella sabe cómo puede quitarlas. Yo no lo sé. Usted no sabe cómo estoy yo y aquí le estoy predicando. Pero yo sé cómo tengo que acercarme al Señor para poder encontrar respuesta. Amén. La Biblia es un manual de vida y nos da tips, podemos decirlo así, cómo ir haciendo cada cosa, cómo ir pasando cada obstáculo. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta cumplirla. Pero cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor, cuando yo vivo en ella, cuando yo la pongo por práctica, cuando yo la enseño, cuando yo medito en la palabra, amén, cuando yo estoy viviendo en ella, yo puedo acercarme con un corazón humillado delante del Señor. Amén.